Hola, buenos días, queridos amigos, hermanos y hermanas de todas partes del mundo. Mi nombre es Adriana, yo soy la fundadora del Ministerio Evangélico Los Ungidos del Señor Eterno, ministerio que ahora trabaja en forma de videos también en Facebook, TikTok y YouTube. Si quieren, me pueden con mucho gusto seguir en el canal, en el grupo de Facebook Los Ungidos del Señor Eterno. Ahí van a encontrar mis devocionales de mañana y tarde. Vamos a pasar al tema de hoy. Si, como han visto en el título, hoy les quiero hablar sobre el don de hablar en lenguas. Para hablar de este tema, el don de hablar en lenguas, muchos quizás saben, hay que ir a la Biblia en el muy conocido libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. De ahí, de ese capítulo 2, yo sinteticé 3 versículos que son los más importantes y de ahí vemos con mucha claridad de qué se trata acerca de este don de hablar en lenguas. El primer versículo que les voy a leer y al lado del que vamos a hablar primero es, como he dicho, Hechos capítulo 2 con versículo 4, donde la Biblia dice así: todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. De aquí, desde el primer versículo, podemos ver y notar también que estaban hablando los evangelistas de aquel tiempo en varias lenguas. Primero. Segundo, en el Hecho 2, con versículo 8, dice la Biblia así: ¿cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Quiere decir que después que los apóstoles fueron bautizados con el Espíritu Santo, como le han dicho, si hay personas que han leído la Biblia, saben que algunos hubo voces que decían: están borrachos, o de qué están hablando a esta hora tan temprano de la mañana, era el tercer hora del día, si no me equivoco. Entonces, la gente que estaba ahí escuchándolos hablando les podía entender a los apóstoles porque decían que hablan en su lengua materna. Después, en el tercer versículo que yo sinteticé de aquí, se encuentra en el Hecho 2:11, dice la Biblia así: todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas del Señor. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que entre mucha gente que estaban ahí escuchándolo, eran diferentes razas de gente, eran árabes, eran griegos, eran griegos, árabes, muchas razas. De todo modo, todo el mundo podía entender de lo que esa gente estaban hablando, de lo que estaban hablando los apóstoles. Esto quiere decir que si ustedes ven a alguien manifestándose en alguna forma rara, que ellos la llaman el tan don de hablar en lenguas, y yo he visto este tipo de manifestación no solo en esas iglesias evangélicas, sino que uno también los ve por internet, en TikTok, en Facebook, en YouTube, cuando predican y empiezan a hablar de una manera muy rara. Por ejemplo, shabarabara, no sé qué. Después el Señor te dice no sé qué. Y otra vez empieza, shabarabara, la. Mis amigos y hermanos y hermanas, todos los que me están viendo, no es el don de hablar en lenguas, porque en la Biblia dice claro que eran lenguas que uno los podía entender. No eran ningún shabarabara por ahí, en primer lugar. En segundo lugar,
este don de lenguas fue dado en aquel tiempo para que los apóstoles puedan evangelizar. Ahora, póngase a pensar hoy en día cuántos aparatos y mini aparatos hay para que pueda traducir a uno que uno le ve en TikTok y ve y todos los demás, que ya uno casi como que no necesita esto, porque hay muchas cosas con las que uno puede traducir y aún así, como he dicho, y dice la palabra también en 2:8, son lenguas terrenales, lenguas que uno podía entender. Además, fuera de esto, también hay un versículo en el libro Lo que Reina Valera y todas las demás llaman Mateo, pero en verdad él se llamaba Matitiahu. En el libro en capítulo 6, con versículo 7, dice la palabra del Señor así: cuando estén orando, no repiten como los paganos las mismas palabras al infinito, porque estos piensan que mientras más de esas palabras usen, más los va a escuchar el Señor. ¿Qué quiere decir este versículo? Esto quiere decir que no tenemos que repetir al infinito las mismas cosas, porque esto es una cosa que lo hacen los paganos. Ahora, si nosotros nos ponemos a analizar y escuchar muy bien a los que manifiesten este tipo de hablar en lenguas, van a notar que no solo dicen lo que dicen, que nadie entiende, sino que también se repite. Esto se ha dicho, si hay alguien por ahí que me ve y tiene este tipo de manifestación, tengo que decirle con toda la sinceridad que este no es el don de lenguas el que viene dado del Espíritu Santo y el shabarabara ese, sino que es una manifestación demónica, no es lo que describe y del que habla la Biblia. Yo sé que en Latinoamérica más que todo hay tal llamados grandes pastores, grandes evangelistas, grandes salmistas que manifiestan este tipo de tal llamado don. Con todo el corazón se lo digo, ustedes todos se tienen que arrepentir, pedir al Señor y no permitir más que esto les pase, porque no es nada más ni nada menos que un intento de Satanás a copiar el trabajo, la obra y el don del Señor eterno y todopoderoso. Esto se ha dicho, les agradezco muchísimo si han visto mi video hasta el final y hasta la próxima. Adiós.